Hola, bienvenida, qué gusto que estés aquí el día de hoy. Estamos súper emocionadas y expectantes porque esta es nuestra primera reunión de mujeres del año y estamos seguras que Dios va a traer algo increíble para nuestra vida el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal S Mujeres, donde le vas a dar en la campanilla de las notificaciones y así vas a estar siempre al pendiente de todo lo que vamos a estar viviendo aquí. Sí, ¿qué te parece si en los comentarios nos platicas un poquito acerca de cómo pasaste este nuevo año, cómo te sientes, si tienes nuevas metas, si tienes alguna lista de lo que quieres realizar este año, y mientras te platicamos algunos avisos. Queremos invitarte a que seas parte del grupo de jóvenes. Si tú tienes hijos, hermanos o conoces a alguien que sea joven, invítalo a que sea parte de las reuniones, se ponen súper padres y va a ser nuestra primera reunión del año. Excelente, así también los invitamos a participar en un grupo de vida y asistir. Si aún no asistes a uno, seguro hay uno que está cerca de donde tú vives y puedes llamar a los teléfonos de la iglesia, decir por dónde es la zona en la que tú estás y seguramente encontraremos un grupo de vida especial para ti. Sí, también invitarte a ser parte de Capacitados para Servir. Podemos estar aprendiendo constantemente algo nuevo y esta es una increíble oportunidad para que tú lo hagas. Así es, gracias Carlita. Y bueno, así como estamos iniciando este año, sabemos que Dios ha puesto promesas en nuestras vidas, nos ha entregado promesas en nuestras vidas y hoy se ha titulado Viviendo las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque queremos saber qué promesas ha dado Dios a tu vida, ¿verdad? Y en especial, hoy vamos a escuchar a 3 hermosas mujeres que nos platican de esto. Sí, las vamos a dejar con la pastora Blanca Malerva, la hermana Chely Beltrán y Erika Herrera. ¿Qué tal, mujeres hermosas? Buenas noches. Es un gusto poder estar aquí con todas ustedes en esta primera reunión de mujeres. Estoy feliz aquí con mis amigas Erika y Chely, contentas de poder compartir este tiempo con todas ustedes. Bienvenidas. Gracias, pastora. Si quieren saludar a las mujeres. Claro que sí, nos da mucho gusto. Yo estaba emocionada de poder pasar este tiempo que aunque no les vemos, les sabemos cerquita de nuestro corazón aquí virtualmente. Estamos muy expectantes de todo lo que Dios vaya a traer a nuestro corazón el día de hoy. Amén, estamos muy gozosos y sobre todo muy agradecidas con nuestro Dios por haber considerado pues nuestras vidas para poder compartir, ¿verdad?, esas promesas hermosas que el Señor ha derramado en nuestras vidas y pues que ustedes también puedan ser testigos de esas promesas que nosotros le vamos a compartir, que han bendecido mucho, mucho nuestras vidas. Y es un privilegio estar aquí juntamente con mis amigas, ¿verdad? Y pues para platicarles de esas promesas hermosas de parte de Dios. Claro que sí. Y bueno, este año hemos tomado en nuestro tiempo con Dios, en nuestro devocional, viviendo las promesas de Dios. Y bueno, yo creo que esta primera reunión es un buen tiempo para hablar de esas promesas, de cómo Dios nos permite vivir las promesas, pero también disfrutarlas. Y yo les quiero platicar que hay una mujer en la Biblia llamada Sara, en la que Dios le dio una hermosa promesa a ella y a su esposo, y aunque ellos ya estaban ancianos, cuando les dio Dios esa promesa, ellos creyeron la promesa y el Señor no solamente se las dio, sino que permitió que la pudieran disfrutar. Y yo les quiero contar un poco de esa parte hermosa que viene ahí en la palabra de Dios. Y quiero iniciar con un versículo que está en Génesis 17:16. Dice, pero la promesa que Dios le dio a Abraham fue, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Y se estaba refiriendo a Sara. Dice, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Wow, el Señor le estaba dando una hermosa promesa a Abraham, pero le estaba diciendo que a través de su esposa Sara, Él le iba a bendecir, le iba a dar un hijo del cual vendrían reyes de naciones. ¿A poco no es hermoso poder leer esa parte? Asombroso, sí. Esa parte que el Señor
ha puesto para que nosotros la podamos leer, pero también para que nosotros podamos creer en esas promesas que Él tiene. No solamente tuvo para Sara, sino también las tiene actualmente para cada una de ustedes y también para nosotras. Así es. Y Sara concibió y dio a luz a un hijo en su vejez y en el tiempo que Dios le había dicho. Y déjenme decirles que cuando Dios les dio la promesa, pues tal vez Sara dudó un poco en su corazón y la palabra dice que se rió porque pues ella tal vez en ese momento estaba pensando, bueno, ¿cómo si mi esposo está tan anciano y yo estoy ya grande, cómo va a ser posible que yo le pueda dar a un hijo si hasta hoy nunca he tenido un hijo? Pero Dios cumple promesas y cuando Dios promete algo, Él lo hace. Y entonces aquí dice la palabra que el tiempo se cumplió. Y en Hebreos dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara sabía perfectamente que la promesa venía de Dios y que si Dios lo había prometido, Él lo iba a hacer. Si Dios lo dice, Él lo hace. Amén. Y entonces Sara estaba creyendo esta hermosa promesa y el Señor en su tiempo le dio el hijo. Y a mí me encanta pensar que cuando Sara estuvo ese bebé en sus manos, lo pudo alimentar, lo pudo bañar, lo pudo cambiar, lo pudo arrullar, así como tú, si tal vez tienes hijos, has arrullado a tus hijos, los has cambiado, los has cuidado y pudo disfrutar esa primera sonrisa, pudo disfrutar esa primera palabra, cuando dio sus primeros pasos, cuando empezó a crecer y cuando cada día ella podía ver que no solamente Dios había tenido una promesa para ellos, sino que Dios estaba dando promesas también para la vida de Isaac, las cuales en su tiempo también se iban a cumplir. Y bueno, yo recordaba que hace algún tiempo yo estaba aquí en la iglesia en un tiempo de ministración y recuerdo que íbamos a orar por las personas. Y antes de que iniciáramos se acercó a mí una preciosa mujer y se puso enfrente de mí y me dijo, antes de que usted pueda orar, déjeme decirle algo de parte de Dios. Y ella me dijo, el Señor conoce el anhelo de tu corazón y te dice, eso por lo que tú estás esperando, Él te lo va a dar. Y no solamente te va a permitir verlo, sino te va a permitir disfrutarlo. Y wow, yo cuando esta mujer hermosa me dio esa palabra de parte del Señor, desde ese momento yo ya la empecé a disfrutar y tal vez todavía no la he visto al 100% cumplida, pero mi corazón está creyendo que un día lo veré completamente. Amén. Y que el Señor me va a permitir disfrutar mucho tiempo esa hermosa promesa que me ha dado. Y así fue con Sara. El Señor le permitió disfrutar, le permitió tener a su hijo, y hasta que él fue un joven, un adulto, y ella iba viendo, ¿no?, cómo el Señor iba dando la sabiduría, dando el crecimiento a esa promesa que le había dado en algún tiempo atrás, ¿no? Y el Señor tiene promesas hermosas que cumplir en tu vida, Amén. Preciosa mujer. Así es. Y cuando Carlos y yo éramos novios, platicábamos y decíamos, queremos tener 2 hijos, un hijo varón y una hija mujer. Y cuando nos casamos, nos embarazamos de nuestro primer hijo y nació Carlitos, y pasó el tiempo y después nos permitió embarazarnos de Carla, pero cuando yo tenía 6 meses de embarazo me dijeron que Carla tenía algunas complicaciones, y no solamente me dijeron que tenía complicaciones, sino que era un varón. Cuando yo escuché ese diagnóstico, recuerdo que Carlos y yo oramos y dijimos, nosotros hemos creído en la promesa del Señor que vamos a tener una niña, y bueno, nuestro corazón nos dice que es niña, aunque el médico está dando otro diagnóstico, pero vamos a esperar a que salga de la pancita y la podamos ver. Y entonces cuando llegó el tiempo del alumbramiento,
pudimos ver cómo el Señor cumplió la hermosa promesa y me dio una hija hermosa, y no solamente me la dio, sino que me ha permitido tenerla por casi 20 años, disfrutarla, que sea mi amiga, que esté ahí el tiempo que compartimos juntas, y Dios cumple hermosas promesas, y así el Señor lo cumplió en la vida de Sara. Le dio ese hermoso hijo. Ella tenía un anhelo y el Señor conocía el anhelo de su corazón. El Señor conocía el anhelo del corazón de Abraham, pero no solamente eso, sino sabía el propósito por el cual iba a nacer ese hijo y todo lo que se iba a desencadenar con esa hermosa promesa. Y yo creo, Eri, Cheli, que ustedes también el Señor les ha dado promesas hermosas. Yo creo que en este tiempo que tienen de conocer a Dios, que han sido ya algunos años, el Señor les ha dado promesas a su vida, y yo creo que les ha dado y las han podido ver y las han podido disfrutar. Y yo quiero que me platiquen un poco acerca de esas promesas que Dios les ha dado a su vida y lo que el Señor les ha permitido disfrutar a través de ellas. Bueno, si me permite, Adelante. de las promesas que más he disfrutado, empiezo con Jesús. Jesús, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y en Él encuentro todo lo que mi corazón necesita, lo que mi vida necesito. Teniéndolo a Él lo tengo todo. Cristo es la fuente de la cual brotan todas las promesas, de la cual fluyen de Él todas las promesas. Y cuando yo recibí a Cristo, junto con Él recibí una nueva vida. Y como dice 2 de Pedro 1:4, Dios nos ha entregado grandes y preciosas promesas para cada área de nuestra vida. El asunto aquí es poder conquistarlas, según esta palabra. Y cuando descubrí esta hermosa verdad, entonces me volví cazadora de promesas. Empecé a disfrutar la vida verdaderamente, porque antes de esto no la estaba viviendo o sobreviviendo, pero no la disfrutaba. Recuerdo una tarde, al inicio de nuestro matrimonio, Carlos y yo viajábamos. Una tarde hermosa. Uno de los mi Carlos. Estaba la tarde hermosa, yo me sentía feliz, nos casamos, estábamos muy enamorados, pero yo tenía mucha angustia porque alrededor de nosotros, todos los matrimonios que veía de diferentes tiempos de casados estaban desbaratándose. Entonces, no porque tuviéramos problemas, y mi temor era porque yo veía mi mente estaba enfocada hacia los demás. Entonces eso me traía una angustia. Pero mi perspectiva cambió al conocer la palabra de Dios. Conocí a un Dios de pactos que cumple sus promesas. Amén. Y entonces mis conversaciones con Dios cambiaron. ¿Qué sucedió? Fue implantado un nuevo chip con promesas divinas en mi mente y en mi corazón. Y el temor fue cambiado por la fe, y la duda fue cambiado por la confianza y la esperanza en las promesas de Dios, en Dios y en sus promesas. Y a manera de testimonio quiero platicarles un ejemplo de cómo he disfrutado estas promesas. Al igual que todos nosotros, en esta pandemia pues ha significado crisis en diferentes áreas de mi vida personal. Y hace un año, y bueno, yo quiero hablar un testimonio de provisión dentro de este tiempo de pandemia. Quiero tomar Mateo 6:33. Recordaba esto, cuando pensaba en este testimonio, recordaba cuál ha sido una de las promesas que ha sostenido mi vida. Y en Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él les dará todo lo que necesiten, dice una versión. Amén. Esto lo dice hablando de provisión física, material, cuando dice de no se preocupen qué van a comer o qué van a vestir, ¿no? Y esta promesa pues fue un ancla para mi fe en cuanto a la provisión del cielo a mi vida, ¿no? Y bueno, soy parte de una pequeña empresa familiar, como ustedes saben, y nos dedicamos a la venta de uniformes. Entonces, se cierran las escuelas, se cierran los negocios y no hay venta de uniforme, por lo tanto, ¿no? Entonces fue una temporada difícil. 2020 empezó esto. Sí. Y bueno, ahí fuimos organizándonos para darle prioridad ordenar las prioridades y cuidar. Pero ya por ahí de un año, casi un año después, en febrero,
creo que resentimos más, así como que ya se está agotando la reserva. Y recuerdo muy bien que fue en febrero, cuando pudimos cubrir los pagos que como todo hogar tenemos, pero se agotó ese día para lo de la comida. Entonces no había para la comida ese día, y yo salí con pasos de fe, le dije a mis hijos, no les dije que no tenía dinero, solo les dije, ahorita vengo, voy a comprar lo de la comida. Y me agarré mi camioneta y me salí, avancé unas cuadras y me orillé, y le llamé a mi esposo, le dije, amor, a ver, ¿ya se vendió algo? ¿Ya cayó algo? Y me dijo, no, le digo, ok, colgué con él, y lo que hice fue, me acuerdo que habíamos leído el Salmo 34 ese día, por la mañana lo leí, y entonces lo que hice fue decirle, Señor, no le pedí, simplemente recordé lo que decía el Salmo, alabaré al Señor en todo tiempo, y dije, en todo tiempo, este es un buen tiempo para adorarte, y empecé a decirle lo hermoso que era para mí, lo fiel que Él es, lo que ha significado en mi vida, y solo empecé a decir eso. Después, cuando volví a leer el Salmo, me acordé que hablaba de provisión, que te voy a sostener, que podrán, hasta los leones jóvenes, decía, y fuertes pasan hambre, pero a mis hijos yo les voy a dar todo lo que necesiten. Wow. Y hablaba de provisión ese Salmo, de que él iba a escuchar la oración, y bueno, hablaba de provisión material, justamente ese Salmo. Pero yo me quedé con adorar al Señor al principio, en todo tiempo. Cuando estoy terminando de leer, porque jalé mi teléfono para volver a leer ese versículo al principio, me llega un mensaje y me dice, hermanita, le acabo de hacer un depósito, reciba esta ofrenda con mucho amor, y me enviaba el voucher, eran 1,000 pesos, eran 1,000 pesos que Dios nos dio un banquete ese día. Súper. Y bueno, gracias a Dios, porque cuando más oscuro, yo ponía aquí después de mi testimonio, cuando más oscuro pinta el panorama, más brillante es la luz de sus promesas. Amén, para nuestra vida. Entonces, y a los 15 días de esto, ¿qué pasó? Volvemos a hacer, la siguiente quincena nos tocó hacer otros pagos, y nos tocaba cubrir un compromiso, pero me faltaba completarme. Entonces eran tiempos de caminar por fe. En esta área que no habíamos transitado. Y entonces, cuando quiso empezar como que a venir la angustia, porque pues llegó el día y son compromisos y a nadie le gusta quedar mal, y dije, ¿qué hacemos? No sé, digo, vamos a orar. Y me acuerdo, estábamos en el comedor, tomé la mano de mi esposo y bueno, vamos a ver qué hace el Señor. Me acordé de lo que acababa de decir, no podemos bajar la mirada, y podemos, no podemos... otra vez. Lo hará otra vez. ¿Cómo? No sé. Y entonces le dije, Señor, ¿cómo lo vas a hacer esta vez? Y empezamos a orar, y pon las promesas de Dios sobre la provisión y sobre los milagros que Él hace. Y terminamos de orar, y vino, mi esposo se levantó, y yo me quedé así en la mesa, confiando, pero a la vez diciendo, pues, ¿dónde? Pero me recuerdo que en cuanto terminamos de orar, o estábamos terminando la oración, vino un nombre a mi mente de una persona, y así humanamente no es una persona a quien yo hubiera recurrido y creer que me hubiera rescatado no rescatado, sino siendo la fuente de provisión de Dios para este momento. No pasaron 5 minutos cuando me suena el teléfono. Nunca me habla esa persona, y me habló esa persona que había traído Dios a mi pensamiento, y me dice, hola, me saluda y me dice, ¿sabes qué? Tengo un dinero aquí. ¿Qué? Ay, ya quiero llorar otra vez. Tengo un dinero aquí que de momento no voy a ocupar, y estaba pensando en ustedes, que quizá lo puedan ocupar. Y yo lo voy a volver a requerir hasta tal fecha. Cuando me hice la cantidad, era exactamente lo que, ni un peso más ni un peso menos, lo que necesitaba. Y la fecha que se lo teníamos que devolver era el día que mi esposo cobraba su quincena. Entonces yo, Señor, cuando ella me dijo, no pude evitar las lágrimas de gratitud, y entonces le dije, ¿sabes qué? Hace 5 minutos estábamos pidiendo a Dios provisión, y tú eres ese ángel que Dios usó para darnos su provisión. Entonces, sus promesas de Dios son vivas y eficaces. Así es, amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y esta versión dice,
y Él les dará todo lo que necesiten. Ha sido una hermosa verdad. Así es, qué maravilloso es poder escuchar y poder saber que tenemos un Dios que conoce tan perfectamente todo lo que necesitamos y que sus promesas son maravillosas. A mí mi corazón se llena de escuchar este hermoso testimonio, y yo creo que así como el Señor ha provisto en la vida de Eri, Él proveerá todo lo que tú necesites, hermosa mujer. Solamente tenemos que hacer lo que ella mencionaba al principio, empezar a conocer las promesas de Dios y tomarlas para nuestra vida y declararlas y creerlas con fe y esperar en ellas. ¿Verdad, Chely? ¿Tú qué nos puedes platicar? Uy, no, de verdad que mi corazón se goza mucho al poder ver, ¿no? Testimonios tan tangibles del amor y la misericordia y la fidelidad de Dios, y ahí es donde me quiero yo enfocar, en esa fidelidad. El Señor tiene muchos atributos, es misericordioso, bondadoso, amoroso, proveedor, provisor, bueno, pero yo me quiero enfocar ahí en esa fidelidad, que el Señor es fiel. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:13, que aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel, y toda su palabra está hecha en un sí y en un amén en cada una de sus promesas. Y de verdad yo estoy bien contenta, porque cuando nos dijeron, ¿no?, que íbamos a tener esta participación, se vinieron a mi mente, ¿no? O sea, desde donde el Señor me trajo, y cómo he visto la palabra de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, cómo el Señor me ha llevado y me ha levantado en todo momento en esas promesas que se han hecho una realidad en nuestra vida. Y yo recuerdo, y les decía que se me veía una película así como que a mi mente, cuando yo conocí al Señor, a los 13 años fue. Yo antes de eso, antes de que Cristo estuviera como centro de mi vida, de mi corazón, yo tenía una vida muy difícil. Yo crecí sin papá, porque al año de edad, pues ya se alejó de nuestra vida, ¿no? Y mi mamá, imagínense, tenía 16 años cuando ella me tuvo. Entonces, híjole, fue una vida bien difícil, porque mi mamá tenía que trabajar y pues yo me quedaba con familiares, ¿no? Vivía un tiempo con familiares, después con mi abuelita, que vivía hasta Guanajuato, y así estuve, ¿no? Rodando ahora sí que entre una familia y otra. Y cómo Dios ahí en ese tiempo, el Señor con sus brazos llenos de amor me acobijó, me cuidó, no permitió que me pasara absolutamente nada, aunque había ahí algunas situaciones. El Señor me libró, y el Señor ya tenía los ojos puestos en mí, como los tiene en cada una de ustedes, hermosas mujeres. Y cuando el Señor tocó mi corazón a los 13 años que empecé a ir a la iglesia, como a los 14 hice esa decisión de fe y le permití al Señor Jesucristo entrar a mi vida, a partir de ahí cambió totalmente y radicalmente, y el Señor me devolvió todo lo que no tenía: una familia, unos hijos hermosos, el hecho de poder con mi vida agradecerle por lo que Él había hecho en mi vida, ¿verdad? Y poder, Señor, decirle, pues aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesta a realizar, Señor, tus propósitos como tú me indiques. Y a partir de ahí he crecido sirviéndole al Señor. Recuerdo que en esa etapa de jóvenes, Carlos también, nos conocimos así en esa etapa. El otro Carlos. Nos conocimos de jóvenes, y pues en la iglesia servimos, en la iglesia nos casamos y demás. ¿Y quién iba a pensar que a la larga el Señor iba a bendecir nuestra vida con nuestros hijos, que también les sirven, que también glorifican su nombre? Y todo eso ha sido por la fidelidad hermosa de Dios en nuestras vidas, en donde Él en su palabra, toda y cada una de esas promesas, donde el Señor dice, sabes, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas hermosas y ocultas que tú no conoces, donde el Señor dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, donde el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te voy a sustentar y no te voy a dejar desamparada. Si las aves no siembran ni verdad ni ciegan, cuanto más a ti que eres mi hija. Entonces
Yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, como no tienen una idea. Wow. Hemos pasado momentos de prueba en donde el Señor, de verdad, es hermoso el poder ser, ahora sí que vivir esas manifestaciones sobrenaturales donde el Señor, uno luego se queda así como tu testimonio, Eri, donde Dios, aquí solamente la mano de Dios, o sea, no hay otra, aquí la intervención sobrenatural de Dios, el actuar por esa fidelidad de verdad se hace palpable. Recuerdo que a lo largo de este tiempo hemos pasado diferentes pruebas, incluso cuando Marijosita, la del medio, Marijo, no sé si se acuerdan que tenía estrabismo, ¿no?, de sus ojitos, y el Señor nos regaló esa bendición de que pudiera ser sanada de una manera sorprendente. Y así como ese pequeño testimonio, hay muchos en donde cada promesa que está en la palabra del Señor, cuando uno va a ellas y la cree y la toma y la vive con esa fe, y el Señor hace grandes cosas. Y es Así por eso y que yo no sé, ahora sí que qué bonito el poder compartir, ¿verdad? Y poder decir que este año el Señor nos ha dado esa visión, el Señor nos ha dado, vean mis promesas. Vean este año las promesas que yo les enfóquense a leer su Biblia, sí, vean las historias y vean lo que yo hice en cada personaje, pero enfóquense en esas promesas que yo tengo para cada uno de ustedes. Entonces hay diversidad. Yo no sé qué, así como Eri tuvo necesidad de provisión y que el Señor se manifestó, y a mí de decirme como una familia, ¿verdad?, hermosa, y tener ese hogar que a lo mejor yo de chiquita no pude disfrutar, pues ahora el Señor me ha dado 2 papás, uno biológico y uno de crianza, ¿no? El Señor me multiplicó la bendición. Entonces, bueno, hay que creerle y tomar de esas promesas que el Señor tiene en nuestra vida, porque Él es fiel. Así es, Chely. Tenemos un Dios fiel y lo podemos ver en cada promesa de amor cumplida en nuestra vida. Y yo cuando las escucho, pues realmente tenemos 20 años, ¿no?, de servir al Señor juntas aquí en la iglesia, y hemos visto, cada una de nosotros conocemos parte de nuestra vida y hemos visto cómo el Señor ha sido fiel, como dice Chely, en cuando hemos pasado por alguna dificultad, por alguna prueba, el Señor nos ha llevado a crecer. Así y el Señor nos ha enseñado a confiar en esas promesas, a creerlas, a tomarlas, a vivirlas y sobre todo a disfrutarlas. Y a mí, la verdad, mi corazón se llena de tanta alegría de poder escucharlas, y también a muchas mujeres en la iglesia, tantas promesas de amor que hemos visto cumplidas en los grupos de vida, en los equipos de maestros, en las clases, promesas que las personas llegan aquí en la iglesia y toman para su vida, para su familia, y después las testifican, y la verdad tenemos un Dios maravilloso. Entonces, mujer hermosa, no dejes de tomar la palabra, de tomar una promesa para tu vida y de creerla y de disfrutarla. Y yo creo que aunque ya hemos tomado promesas en que el Señor nos ha permitido vivir esas promesas y disfrutarlas, yo creo que el Señor tiene más. Amén. El Señor nunca se cansa de darnos, Él siempre tiene más y más cada día, y yo creo que podemos creer por más promesas. Y no sé, Eri, como cuál promesa crees en este tiempo que el Señor te va a dar y que te va a permitir disfrutar. Pues hay muchas más promesas que esperando, y yo justo quería, ahorita que te escuchaba hablar, amiga, quería dirigirme a las mujeres hermosas que están aquí, que si hoy tienes una necesidad, si estás pasando alguna dificultad, hay una promesa esperando a ser tomada por la fe, y es necesario creerla, tomarla, como nos estaba comentando la pastora Blanquita. Y bueno, hace unos días, hablando de promesas, yo pensaba en esas promesas también que se quedan, como lo mencionabas también en la historia de Sara, en espera, que no hay. El Señor me respondió pronto en esta área, pero en este proceso de pandemia también tuvimos como familia una situación muy, muy difícil, porque mi hijo mayor estuvo enfermo muy gravemente,
Y entonces, la semana pasada íbamos mi esposo y yo en la camioneta y no sé de por qué, pero me acordé del día en que lo fuimos a dejar al hospital, cuando más vulnerable y más malo yo lo había visto, y me dio mucho sentimiento recordar ese día en que tuve que soltarlo, porque dije, no lo van a cuidar como nosotros lo cuidamos en casa, y aparte pues estaba demasiado grave, y me puse a llorar, me dio mucho sentimiento, pero en ese día también el Señor me recordó, y no lloraba simplemente me dolía volver a pensar en ese momento de lo que Él pasó, pero nuestra fe estaba muy firme en Dios. Sin embargo, el Señor me recordó el momento en que el pueblo de Israel, y esa es la parte para responder la pregunta, el momento en que el pueblo de Israel era perseguido por Faraón, que quería matarlos, y delante de ellos se tenían en el mar, y yo creo que en sus oraciones, así como, Señor, desesperados, ¿no? Quita el mar por delante porque ahí viene el Faraón, pero el Señor no quitó el mar, y escuchó su oración, pero lo que sí hizo fue un camino por encima del mar. Amén. Y a veces tenemos promesas que pareciera que se están tardando, y no es que la palabra esté fallando, esté faltando, simplemente es que Dios, el milagro ya lo hizo, pero a veces no es como nosotros lo esperamos, y fe también es creer en Dios aun cuando no entiendes su plan. Y lo importante de aquí que el Señor me hizo recordar es que el Señor no quitó el mar, pero abrió un camino, no quitó el problema, pero abrió un camino por encima de ellos para que nosotros pasaran. Y esa es la palabra que quiero dejar en tu corazón. El Señor a veces no quita por sus propósitos, no quita el mar, no quitará los problemas, pero abrirá con seguridad, hará un milagro y abrirá un camino sobre el cual puedas andar en sanidad y salir de ese problema en reconciliación, en restauración, en todo lo que la promesa en la cual estés creyendo y tomada, anclada tu fe. Entonces, esa es nuestra esperanza. Dios nunca llega tarde, Dios llega en el tiempo oportuno, su ayuda, y una promesa demorada no es señal de que su palabra haya fallado, sino una señal de la soberanía de Dios y sus propósitos. Dios es soberano y su plan será cumplido en tu vida, y de la forma inesperada va a irrumpir, y quizá terminará tu historia como un final de película, cuando nosotros le creemos al Señor. Así es. Así es. Así es. Así es, y bueno, yo recordaba que el día de antier, estuvimos leyendo la palabra, y hay una hermosa palabra ahí en Salmos que dice: oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro, muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse en sus enemigos. Y Eddie decía algo bien importante: no sabemos qué es lo que tú estás pasando en este momento, no sabemos qué es lo que estás esperando del Señor, pero dice aquí que el Señor con su gran poder rescata a los que buscan refugiarse, y entonces el Señor suple la necesidad del Señor, toma nuestra situación, el Señor transforma todas las cosas de una manera tan asombrosa, así como lo mencionaba ella, no solamente quitó el mar, sino abrió ese camino en el cual el pueblo pudo pasar y estar a salvo. Así el Señor abre caminos. La palabra del Señor dice que sendas Dios hace de maneras que ni siquiera nos podemos explicar, de maneras asombrosas, pero Él rescata a tu vida y toma tu vida para llevarla a más cada día, ¿verdad, Chely? Así es, amén, definitivamente. Claro que no nada más hay una promesa que esperamos, hay infinidad de promesas por cumplirse en la vida de cada una de nosotras, de cada una de ustedes, mujeres hermosas, porque buscan al Señor con todo su corazón, y el Señor es fiel y no olvidará con cuánto amor le buscamos y anhelamos, ¿verdad? Tener esas promesas en nuestra vida, haciéndolas nuestras en cada etapa, en cada momento, cada día que se presenten situaciones, en cada momento es una oportunidad para agarrarnos a esas promesas y en esa fe, ¿verdad? Seguir, ¿no? Así es.
Pues Así hay es. promesas de salvación, hay promesas de perdón, hay promesas de provisión, de fidelidad, de bondad, de tantas cosas, pero lo que sí te queremos invitar es que tú puedas tomar esas promesas, tal vez escribirlas en una libreta y decir, este 2022 voy a empezar a escribir todas esas promesas que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mis amigos, para mis hijos, para todas las personas que rodean, y cuando lleguemos al final del 2022 podamos ir a esa libreta y podamos ver cómo el Señor ha sido fiel y cómo el Señor nos ha llevado a crecer, a creer en esas promesas y poder verlas cumplidas, o tal vez sigamos esperando, pero disfrutando ese tiempo de espera. Sí. ¿Qué les parece si oramos por esas mujeres hermosas que estamos seguras que ya en este momento la mente les está revolucionando de todas esas promesas y empezar a tomarlas para su vida? Y amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darte gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Yo te doy gracias por la vida de Eri, por la vida de Chely, Señor. Gracias porque son una bendición a nuestra vida, Señor, el poder escuchar, Señor, todo lo que tú has hecho en cada una de ellas, Señor. Mi corazón se llena de gozo y de alegría. Señor, gracias. Gracias porque hemos visto promesas cumplidas en su vida y yo sé que veremos aún mayores promesas en ellas, Señor. Padre, sígueles dando esa palabra, Señor, oportuna y a tiempo, Señor, para que ellas puedan seguir bendiciendo nuestra vida, Señor. Y Padre, yo quiero orar por cada mujer que nos está viendo en este momento, Señor. Padre, que tu mujer que nos escuchas y que nos oyes en este momento, tú puedas empezar a creer que Dios tiene promesas para tu vida, grandes promesas, que el Señor va a cumplir de una manera increíble y maravillosa grandes cosas en este 2022. Tal vez podamos escuchar cosas terribles allá afuera, pero nosotros vamos a refugiarnos en el Señor, vamos a creer en su palabra. Vamos a tomar esas promesas de amor, de salvación, de perdón, de sanidad y vamos a hacerlas vida en nuestra vida. Precioso Espíritu Santo, sé en la mente de cada preciosa mujer que nos escucha y empieza a hablar de una manera personal, empieza a hablar esas promesas que tú tienes para cada una de ellas y trae abundante bendición a su vida. Que el Señor les bendiga, mujeres hermosas, en el nombre de Jesús les bendecimos y creemos que el Señor tendrá promesas hermosas para este 2022. Hemos extrañado a nuestra pastora, pero quiero enviarles un saludo de parte de ella y yo estoy segura que ahí en el chat nos estará escribiendo y estará enviándoles un saludo y un abrazo a cada mujer que nos escucha y nos vemos el próximo mes. Estamos seguros que el Señor tendrá sorpresas increíbles para el próximo mes. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotras. Gracias. Y gracias a ustedes, son una bendición enorme en nuestras vidas y sé que el Señor ahí les responderá. Así es, tenemos esperanza para el camino que nos resta de vida y seamos cazadoras de promesas en medio de la oración y la palabra. Así sea. Hasta Bendiciones. pronto. Bendiciones. Bye. Qué bonito es haber escuchado a estas tres hermosas mujeres con la manera en la que han vivido las promesas de Dios. La verdad es que escucharlas, ver cómo Dios ha sido fiel ante sus promesas, nos anima muchísimo a cada una de nosotras. Sí, yo creo que pasamos un tiempo increíble y así como ellas nos pudieron platicar acerca de las promesas que Dios cumplió en su vida, estamos seguras que Dios también tiene promesas que cumplir en tu vida y que Él lo hará de una manera increíble. Así es. Y bueno, una de esas promesas que seguramente se ha cumplido en tu vida es la de haber tenido un hijo. Y es por eso que vamos a tener presentación de niños. Si tú tienes a tu hijo al cual todavía no has presentado, te invitamos a que te anotes para que participes en este tiempo que nos da mucha emoción tener como iglesia. Sí, también invitarte a que no te pierdas nuestra siguiente reunión dentro de un mes y también a que invites a tu esposo, a tu hijo, a un amigo, a que terminando esta reunión tendrán una reunión especial para ellos. Nos vemos el próximo mes y gracias por ser parte. Envíale este video a tus amigas. Nos vemos. Hasta luego.